vez a este espacio de entrevistas del Aguilar Film Festival en Aguilar de Campoo, donde entrevistamos a diferentes directores y directoras que compiten en las diferentes secciones del festival. Y en esta ocasión vamos a hablar con el director de Rubio Cobrizo, que es un cortometraje que trata sobre, vamos a decir poco, ¿eh? Vamos a hablar es la historia de dos vecinas que están en guerra y que representan de alguna manera a las dos Españas. Una de ellas es, podemos decir, conservadora, reprimida, responsable, y otra más liberal, pero que también es bastante más delirante, ¿no?, en su forma de actuar. El corto, de alguna forma, confronta estas dos visiones. No digo más, paso a saludar a Pablo Quijano, que está aquí. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy bien, muy feliz de estar hablando con vosotros porque eso quiere decir que, bueno, presento Rubio Cobrizo en el Festival de Aguilar, que es, bueno, diría que uno de mis festivales cabecera, de referencia y que más ilusión me hace estar. Así que, bueno, estoy muy feliz. Bueno, y además se te quiere el Aguilar Film Festival de decir antes de empezar la entrevista, porque bueno, este es tu segundo corto, el primero, Marinera de Luces, se llevó una mención especial del jurado en 2021 y además luego ha tenido un recorrido exitoso por otros festivales, así que vaya, enhorabuena por ello. Muchas gracias. Sí, la verdad es que, bueno, yo siento que el cariño es mutuo y eso también me alegra. Vale, pues vamos a pasar a la primera pregunta. En tu corto hay una combinación de diversos elementos, pero ¿te atreverías a definir tu corto como un cortometraje político? Bueno, pues yo creo que, no sé, digo, qué es político y qué no, ¿no? La realidad es que me hace mucha gracia que me hagas esta pregunta porque ahora estoy como un poco obsesionado con la política, estoy leyendo muchas cosas de política y intentando escribir algo relacionado y, y, o sea que sí, me imagino que sí, yo vengo de una familia súper politizada en el que los debates políticos han estado siempre en las sobremesas. eh, entonces, o sea, donde se ha hablado mucho de la ideología, ¿no? Del valor de los valores, de la ideología como ese conjunto de valores que te ordena. Y imagino que sí, que Rubio Cobrizo, de alguna manera, a ver, es que no sé cómo decirlo sin que suene pretencioso, ¿no? Porque decir, "Oh, es político, pues no sé qué es realmente político", me parecería hablar de las guerras en el mundo, ¿no? Y esto no lo es, ¿no? En ese sentido, pero sí que creo, ¿no?, que este conflicto de estas dos vecinas intenta ser una especie de metáfora de algo más grande, ¿no? Eh, ¿Y tú crees, por situarnos en este marco, ¿no?, que es el marco de la historia en cualquier caso y de esta metáfora, en España, digamos, tenemos facilidad para posicionarnos en un polo o en otro. Tenemos yo problemas para situarnos en el terreno de los grises, de las vecinas creo que silenciosas, vamos a decir. sí, yo creo que esto es una de las cosas que más me interesaban de investigar y de indagar, crear dos visiones de algo como bastante opuestas y extremas, ¿no? Y sí, creo que España es un país culturalmente en el que nos cuesta bastante la escala de grises, ¿no? De hecho, si observamos los partidos políticos que han estado en el poder, normalmente el centro nunca suele estar en España, ¿no? Hubo un momento en la transición que sí, estuvo unos años, pero es una tónica general, ¿no? Es como que los de un lado ven el centro muy conservador y los del otro lado no se acaban de fiar del centro. Entonces hay como un poco, a veces tengo la sensación de que se queda la casa sin barrer, ¿no? Y yo creo que eso sí, ese es algo bastante estructural español o de nuestro carácter, ¿no? No sé si tiene que ver con que somos pasionales, con que de pronto, bueno, pues tenemos la idea de que las cosas se viven más interesantemente en el extremo, ¿no? O que uno es más consecuente cuando vive en el extremo. Porque claro, a veces en el centro es como te sientes muy contrariado y al sentirte contrariado hay un poco una pérdida de identidad, de identificación, ¿no? Hasta el final en los extremos te identificas mucho, porque es como, estás muy focalizado en identificarte en ese extremo y no te haces muchas preguntas a veces, ¿no? Ajá. Y en unos sitios a veces como de moderación, ¿no? De pronto te tienes que hacer más preguntas que a ti te pueden desidentificar y la pérdida, o sea,
el miedo a no estar identificado con algo, creo que es un miedo muy humano, ¿no? Ajá. Bueno, me enrollo un poco, pero no sé, algo así pienso con lo que me dices. Cierto, pero entonces al decirme esto yo me pregunto, te iba a preguntar cómo surge la idea de este cortometraje, pero le añado a la pregunta, digamos que la idea del corto surge, digamos, de la idea explícita, primigenia de abordar esta metáfora, de este problema, si queremos decirlo así, o por otro lado, digamos, surge de la idea de afrontar dos personalidades distintas, porque luego el corto, estamos hablando de la política, pero al final también estamos hablando de dos tipos de mujeres y además afronta desde un punto de vista muy íntimo. Vaya, que no es... cualquiera que no haya visto el corto da la sensación de que puede dar la sensación de que simplemente hablamos de política y para nada, estamos hablando de dos mujeres, ¿no? Con caracteres. ¿Cómo surgió la Sí, idea de todo esto? total. Pues mira, esto surgió porque hay un vídeo que se hizo viral en los 2000, un vídeo de callejeros de un programa de televisión, ¿no? Que eran, una vecina había llamado a la televisión para denunciar que la otra la acosaba, ¿no? Y entonces esta vecina que denunciaba los conflictos, era un caso en Valencia, esta vecina que llamaba a la televisión con la ferviente esperanza de que la televisión podía arreglar algo, ¿no? O denunciar de alguna manera algo, ¿no? Eh, cuando en su discurso había una sensación de delirio, ¿no? Eh, porque era, bueno, un poco distinto a lo que yo plasmo en el corto, ¿no? Pero bueno, era una mujer eh, que luego, de hecho, su hijo en Twitter habló de que, bueno, que su enfermedad su madre tenía una enfermedad mental diagnosticada y que ese vídeo la había convertido en un meme toda la vida y que eso, bueno, le había hecho sufrir mucho a él como hijo, ¿no? Entonces, este vídeo en el que había una persona denunciando que su vecina la acosaba y la otra, sin importarle que las cámaras estaban delante, le recriminaba cosas terribles y se metía con ella desde un lugar muy agresivo, siempre me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque claramente veía dos personalidades muy dispares, pero como que casi que se necesitaban, ¿no? Como que a veces esas dos caras de la moneda parece como que si se necesitaran para existir, ¿no? Como cuando la gente encuentra su identidad en la guerra, Ujú. tanto en la crítica como en la víctima, como en la guerra, ¿no? Bueno, como esos claroscuros, ¿no? Me interesaban y esta idea de las dos Españas es algo que siempre me ha llamado la atención de nuestra sociedad, ¿no? Porque siempre he sido como muy indagador también de la guerra civil el inicio de la democracia, siempre me ha interesado mucho todo esto, ¿no? Seguramente también, como te digo, por lo que me lo han contado mucho en mi familia. Entonces pensé que esas dos vecinas eran como la representación perfecta de las dos Españas. Eh, y entonces, pues empecé a indagar como en crear esas dos personalidades distintas y también, sobre todo, también mucho tenía que ver con intentar entender qué es lo que le hace a una persona llamar a la televisión para arreglar un conflicto, ¿no? O sea, ¿cómo llega a alguien de verdad? ¿Qué tipo de persona llega a tomarse en serio llamar a la televisión para intentar arreglar algo, ¿no? Y Ajá. en base a intentar imaginar eso, en general es algo que siempre me motiva, como detrás de decisiones o personalidades extravagantes que hay, ¿no? ¿Cómo se llega hasta aquí, ¿no? Como esa punta del iceberg que vemos, ¿no? Pues qué hay debajo, ¿no? Entonces, estos eran un poco los motores que me hicieron querer contar esta historia o indagarla, ¿no? Y cómo ha sido trabajar con María Barranco, vaya, además he visto un registro de ella que yo no conocía? Vaya, cómo ha sido a la hora de afrontar todo eso? Pues la verdad es que ha sido espectacular trabajar con ella, con las dos, tanto con María Barranco como con Elisa Matilla. Además era un casting como que yo pensaba mucho en conjunto, ¿no? Porque, mm, bueno, quería que las dos vinieran como de una España común, entonces tenían que ser opuestas, pero tampoco, pero de pronto tenía que decir, pero algo tienen, ¿no? Entonces era un casting como de dos, ¿no? María era perfecta con Elisa, ¿no? Y cuando me dijeron las dos que sí, se me abrió el cielo. Pues la verdad es que, a ver, yo admiro muchísimo a las dos. A María la había visto muchísimo en cine, a Elisa la había visto más en teatro. Tuve claro eh,
que quería proponerle a María construir un personaje que nunca la había visto hacer, como tú dices, ¿no? Que tiene que ver como con una mujer en la que el odio o el rencor se ha cronificado y entonces es como muy seca y árida y está muy dolida y muy oprimida. Y, y no sé, ella dice que nunca se lo habían dado y yo nunca se lo había visto, ¿no? Yo la verdad es que ahora después de trabajar con ella en esto veo, como digo, pero como a nadie se le ha ocurrido, porque es increíble en este registro María, ¿no? Y veo como un abanico de personajes fascinantes para ella, que son Bernarda Alba, la madre de Bodas de Sangre, ¿sabes? Mucho más que el personaje cómico y divertido que ella, todos sabemos que lo hace muy bien, pero es que las actrices que son tan buenas en comedia normalmente son mejores en drama, porque es muy difícil ser buena en la comedia. Entonces ya es casi una cosa como asegurada, ¿no? Tiene una capacidad de juego y una libertad. Y eso María lo tiene mucho, ¿no? Como yo creo que otra actriz hubiera estado más reticente de lanzarse a hacer algunas cosas, ¿no? Y María no, se lanzaba todo. Era como, sí, 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 lo veo, quiero. También ella tenía ganas, yo creo, de experimentar. Y luego es que pasó una cosa muy bonita, que era que los dos tuvimos la misma referencia del personaje sin hablarlo. O sea, yo cuando escribí el personaje pensé en Lola Gauss en Furtivos, la película de Borau, y ella cuando leyó el guión, su representante me llamó y me dijo, bueno, María me comenta que este personaje ella lo querría hacer un poco Lola Gauss en Furtivos. Y yo le dije, claro, es que esta es mi referencia. Entonces ya fue como una simbiosis artística muy clara, ¿no? O sea, yo es que soy muy iconoclasta también del cine español, que he visto más cine español que de cualquier otro sitio. Eso a veces me ha dado dolores de cabeza porque digo, "Ay, ¿sabes? Como, digo, sí, es un poco nicho esto que yo veo, pero es así, es que soy una apasionada del cine español. Entonces, ¿sabes? Que como que fueron cosas que nos fueron, el universo es como que nos dijo, oye, de pronto hacedlo, ¿no? Ajá. Y es que Lisa, por ejemplo, también se entregó, o sea, rápido se dejó llevar por mí, ¿no? Entonces yo tenía muy claro cómo tenía que ser ese personaje, pero sabía que era difícil llevarlo a la práctica. Tenía que ser una actriz muy particular porque tenía que tener ese punto entre la locura y la cordura, ¿no? A ratos. Entonces eso es muy complejo, ¿no? Así que, bueno, no sé si te he respondido, pero Sí, también creo que las referencias comunes unen mucho, ¿no? Cuando trabajas con un actor, ¿no? Que te guste el mismo modo de actuar, es que eso es muy importante. bueno. Pues, pues lo vamos a tener que dejar aquí. Yo seguiría preguntándote, además, sobre todo también por los riesgos que tomas a la hora de venga, que luego me echen la bronca los de redes sociales. Venga, venga. Te voy a preguntar, eres arriesgado, eres arriesgado. Eh, ¿Eres arriesgado porque eres arriesgado o también crees que es porque, oye, la juventud también ayuda a veces, aunque hay mucha gente joven que no se arriesga? Pero quiere decir, ¿tienes intención de ser arriesgado toda la vida o crees que es el momento ahora de arriesgar? Me imagino que sí que tenga algo que ver con mi edad, mi juventud, pero yo hay algo que espero no perder nunca en la vida, que es buscar mi voz. Y en la búsqueda de mi voz está pisar terrenos que igual no has pisado antes, ¿no? Y eso para mí es el riesgo, ¿no? Eh, no caer en fórmulas concretas, sino en buscar todo el tiempo, hacerse preguntas y que algo crezca y que algo germine, ¿no? Entonces, mm, mi idea es seguir buscando mi voz hasta el extremo y espero toda mi vida, ¿no? Y si eso trae riesgo, eh, pues ojalá así sea. Pero es verdad que a mí me gusta el cine con riesgo, ¿eh? Y me gusta el cine no complaciente, me gusta el cine que hace moverse al espectador y hay cosas que ya ha hecho muy bien mucha gente, muchísima. Y yo no quiero repetirlas, quiero encontrar una manera propia. No sé si es erróneo o no, pero es la mía, ¿no? Y, y, y bueno, pues ojalá eso no se pierda nunca, ¿no? Pero de todas maneras yo admiro, sobre todo las carreras que admiro son las carreras con riesgo. O sea que en realidad tienes razón. O sea, sí, yo admiro el riesgo, ¿sabes? Admiro mucho más. Cuando veo que alguien se está dando una hostia pero está arriesgando, lo aplaudo mucho más que cuando veo a alguien que quiere quedar bien, ¿sabes?
Estoy contigo, estoy de acuerdo, coincido contigo completamente. Pues, Pablo, de verdad un placer hablar contigo. Muchas gracias por haber estado aquí, haber dado algunas claves de Rubio Cobrizo, que Pues compite muchas gracias. en la sección de Castilla y León. Muchísimas gracias, Ismael. Estoy muy feliz de estar este año también en el festival. Así que nada, muchas gracias. Muy bien. Y bueno, pues a la gente que ha estado escuchando esta entrevista, decirle que hay más entrevistas de otros directores y directoras. Y por supuesto que lo importante es ir a ver las películas durante el festival, que para eso se hacen los festivales. Así que un saludo.